El término Revolución Rusa agrupa todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada de otro leninista, entre octubre y febrero de 1917, que llevó a la creación de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia. El zar se vio obligado a abdicar, o sea, a perder su mandato sobre el país, y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional durante la primera revolución de febrero de 1917, que es en realidad marzo, pues en Rusia se estaba usando el calendario juliano, que cambia un poco las cosas. En la segunda revolución, en octubre, el gobierno provisional fue eliminado y reemplazado con el gobierno bolchevique. La Revolución Rusa de febrero se focalizó originalmente en torno a San Petersburgo, que en ese momento era Petrogrado. En todo el caos, los miembros del Parlamento Imperial o Duma asumieron el control del país, formando el ya dicho gobierno provisional ruso. La dirección del ejército sentía que no tenían los medios para reprimir la revolución, y Nicolás II, el último emperador de Rusia, abdicó. Los soviets, que son el Consejo de Trabajadores, fueron dirigidos por facciones socialistas más radicales. En un principio permitieron al gobierno provisional gobernar, pero insistieron en una prerrogativa para influir en el gobierno y controlar las diversas milicias. La Revolución de Febrero se llevó a cabo en el contexto de los duros reverses militares sufridos durante la Primera Guerra Mundial, que dejó a gran parte del ejército ruso en un estado de motín. Con esto se produjo un periodo de poder dual, durante el cual el gobierno provisional ruso tenía el poder sobre el Estado, mientras que la Red Nacional de Soviets que estaba liderada por los socialistas, tenía la lealtad de las clases bajas y de la izquierda política. Durante este periodo caótico hubo motines frecuentes, protestas y muchas huelgas. Cuando el gobierno provisional decidió continuar la guerra con Alemania, los bolcheviques y otras facciones socialistas hicieron campaña para detener el conflicto. Los bolcheviques pusieron a milicias obreras bajo su control y los convirtieron en la Guardia Roja, o sea, en el Ejército Rojo, que es defendiendo a izquierdas, sobre los que ejercían su control sustancial. En la Revolución de Octubre, el partido bolchevique derroca al gobierno provisional, formando el gobierno de Sovnarkom. Los bolcheviques nombrados, se nombraron a sí mismos líderes del gobierno y tomaron el control del campo, creando la Checa, que es una organización de inteligencia política que aplasta cualquier tipo de disidencia. Luego, tras esto, firmaron un acuerdo con Alemania para salir de la guerra en 1918 y completar la Revolución Rusa. Posteriormente, estalló una guerra civil en Rusia entre la facción roja bolchevique y blanca antibolchevique. Esta última contó con el apoyo de las grandes potencias, que iba a continuar durante varios años, en la que los bolcheviques en última instancia salieron victoriosos. Con todo esto se formó la URSS, o sea, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en 1922, acabando en 1991. Pese a que muchos acontecimientos históricos pasaron en Moscú y Petrogrado, también hubo movimiento en ciudades de todo el estado de Rusia, como en las zonas rurales, donde los campesinos se apoderaron de la tierra y la redistribuyeron entre ellos. La Revolución Rusa fue un acontecimiento decisivo y fundador del corto siglo XX, como se llamaba, abierto por el estallido del macroconflicto europeo en 1914 y cerrado en 1931, con la disolución de la Unión Soviética. También ha sido objeto de severas críticas, de miedos y de odios viscerales. Sigue siendo uno de los acontecimientos más estudiados y apasionadamente discutidos de la historia contemporánea. Y pues nada, Victory Royal para Rusia.